Bienvenidos, en este video veremos las distintas herramientas para hacer transformaciones. Repasaremos las transformaciones que se realizan con la herramienta de selección, veremos las herramientas escala, distorsión, giro y reflejo, y revisaremos la herramienta de transformación libre. Comenzamos. Ya antes hemos visto que la herramienta de selección permite realizar algunas transformaciones sobre un objeto o grupo de objetos, utilizando las anclas que delimitan esos objetos. Podemos escalarlos arrastrando de alguna de las anclas. Esto lo podemos combinar con la tecla mayúsculas y entonces el escalado se realiza proporcionalmente. También podemos girarlos acercando el cursor y realizando el giro. En este caso, el uso de la tecla mayúsculas restringe el giro a ángulos de 45 grados o múltiplos del mismo, o bien podemos simplemente desplazar el objeto u objetos. Si esta última transformación la combinamos con la tecla Alt, entonces se realiza una copia del objeto. Pero tenemos un conjunto de herramientas que permiten realizar estos cambios y algunos otros, pero de una manera más precisa, incluso dando valores específicos de escalado o ángulos específicos también de giro. Comencemos con la herramienta que nos permite escalar objetos. Esta se encuentra aquí, aunque también se encuentra en el menú Objeto, Transformar, Escala. También podemos usar el panel de control, aquí en el panel Transformar, en donde podemos indicar un nuevo ancho, un nuevo alto para el objeto, y si este botón está activo, entonces esos cambios se realizan proporcionalmente, es decir, si disminuyo o aumento el ancho del objeto, proporcionalmente se modifica también la altura. En cambio, si desactivamos este botón y realizamos un cambio, por ejemplo en la altura, el otro parámetro no se modifica. Entonces, podemos utilizar el panel transformar, podemos usar el menú o decíamos la barra de herramientas. En este caso, tengo seleccionada la herramienta escala. Esta se realiza hacia todos los sentidos simultáneamente con respecto a este punto de referencia. Si arrastramos el cursor, el objeto escala. Pero aquí debemos tener en cuenta un detalle. Puedo arrastrar el cursor incluso muy alejado del objeto y entonces los cambios de escala se realizan gradualmente. En cambio, si arrastro el cursor muy cerca del punto de referencia, los cambios se realizan de manera muy drástica. Ahora bien, ese punto de referencia podemos modificarlo. Podemos arrastrarlo a otra parte y a partir de ese punto se realiza el escalado. Vamos a ponerlo acá y a repetir. Pero decíamos que la ventaja de estas herramientas es que podemos utilizar parámetros para estas transformaciones, valores específicos. Si hacemos doble clic en la herramienta escala, aparece su ventana de opciones. Y entonces aquí podemos ver que podemos escalar de manera uniforme, es decir, de manera proporcional, horizontal y verticalmente, de manera no uniforme dando valores de porcentaje de modificación horizontal o vertical, y además podemos decidir si se escalan o no los vértices, la escala de trazos y efectos, si se transforman los objetos o si se transforman los patrones de relleno. Para esto, saquemos un poco de la jugada a esta mariposa y pasemos a primer plano este rectángulo. Seleccionamos la herramienta de escala, pero abriendo su ventana de opciones. Y vamos a eliminar la transformación de patrones y la escala de trazos.
Si modificamos uniformemente al 200%, es decir, al doble de tamaño, el objeto se transforma, pero el tamaño de su patrón se mantiene igual. Cancelamos, seleccionamos el objeto y vamos a volver a seleccionar la herramienta. Para que en esta ocasión tengamos activa la opción transformar patrones y cambiar escala de trazos y efectos. Y transformamos al 150%. Y entonces vemos que ahora en cambio el patrón se ha transformado. Cancelamos, volvemos a abrir simplemente para hacer un último cambio. Vamos a escalar solamente el patrón de relleno, desactivando la opción transformar objetos. Y le vamos a dar un 200%. Y observamos que solo el patrón ha cambiado. De manera similar podemos usar la herramienta de transformación, distorsionar, la cual nos permite inclinar un objeto u objetos respecto a un eje. Dicha herramienta se encuentra aquí, donde tenemos escala y la seleccionamos distorsión. Y simplemente podemos arrastrar y se inclina en este caso teniendo como referencia un eje horizontal que pasa por el punto de referencia. Demos control Z, damos doble clic para abrir la ventana de opciones y podemos indicar el ángulo de distorsión, 30 grados por ejemplo. Y se efectúa el cambio toda vez que tengo activa la casilla previsualizar. Devolvamos a 0. Y aquí podemos indicar cuál es el eje sobre el cual se va a realizar la distorsión. Decíamos el eje horizontal, puede ser sobre el eje vertical, y aquí indicamos otra vez la distorsión, y se realiza sobre ese eje vertical. Voy a poner aquí horizontal, voy a poner aquí 0, o bien podemos indicar un ángulo, por ejemplo 45 grados, que será el ángulo de un eje imaginario que pasa por el punto de referencia y respecto al cual se va a distorsionar el objeto en el ángulo que indiquemos aquí. Finalmente, respecto a esta ventana, simplemente añadimos que también distingue para la transformación entre objetos o bien sus patrones de relleno. Pongamos cancelar. Y tenemos también una herramienta específica para rotar los objetos, la cual se encuentra aquí. Y de nueva cuenta, ahora rotamos respecto al punto de referencia, el cual, otra vez, podemos mover. Un doble clic y tenemos la ventana de opciones en donde indicamos el ángulo específico. Además de que podemos crear una copia. Por ejemplo, 35 grados en copia. Control Z. Finalmente podemos reflejar el objeto. Para esto vamos a utilizar un objeto no simétrico, el cual podemos llamar desde acá. Aquí. Y la herramienta reflejo se encuentra aquí. Tenemos un punto de referencia, lo voy a mover. Y podríamos sencillamente reflejar el objeto. Control Z y utilicemos su respectiva ventana de opciones. Podemos reflejar horizontal o verticalmente con un ángulo específico y además podemos generar una copia de dicho reflejo. Por tanto, probemos la copia. Y tenemos por tanto en este caso el reflejo del grupo de objetos que estábamos utilizando. Ahora bien, tenemos otra herramienta de transformación que integra varias de estas posibilidades. Volvamos a la mariposa. Y esta es la herramienta de transformación libre que se encuentra aquí.
Al pulsarla aparece esa mini barra de herramientas en donde de entrada podemos activar que el escalado se realice de manera proporcional activando ese botón. Por tanto, podemos escalar el objeto y este se realiza de manera proporcional o desactivar el botón y escalarlo de manera no proporcional. Hay que observar que el cursor adquiere una forma específica cuando utilizamos la herramienta de transformación libre. Esta misma herramienta incluye la opción de distorsionar los objetos, como habíamos visto hace un momento de manera individual. Combinando además el hecho de que podemos desplazar el punto de referencia. La siguiente opción de la herramienta de transformación libre nos permite hacer una distorsión en perspectiva. Vamos a ubicar este objeto como si lo estuviéramos mirando sobre el borde de una mesa. Volvamos a su forma original con control Z. Escojamos otra vez la herramienta de transformación libre, simplemente para indicar que la última herramienta nos permite desplazar cualesquiera de las anclas de los vértices sin que el resto se mueva. Transformando, por supuesto, el objeto u objetos seleccionados. Por tanto, en síntesis, podemos realizar escalas a mano alzada con la herramienta de selección, también podemos girar y desplazar, o bien podemos realizar estas mismas acciones con el panel transformar, en donde podemos desplazar a valores específicos de X y Y aquí. Podemos rotar el objeto dando ángulos específicos aquí. Podemos modificar la escala dando un nuevo valor de anchura y de altura. E incluso podemos distorsionar a un ángulo específico. Y en cualquiera de estos cambios podemos especificar el punto de referencia aquí. También podemos, decíamos, utilizar la herramienta de escala, la herramienta de distorsión, la herramienta rotar o la herramienta reflejo, o finalmente lo que utilizamos hace un momento, la herramienta de transformación libre. Obviamente con esto no se agotan las posibilidades de edición de Illustrator, pero eso lo veremos más adelante. Y con esto concluimos este video en donde hemos visto cómo realizar transformaciones en los objetos. Ya sabes que en la web de Aula Click tienes cursos de informática gratis. Suscríbete al canal de Aula Click y aprende con un clic. Si te ha gustado, no olvides darle like.